Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Profe. Sé que buenas noches. no tenía audio. Bueno, antes de arrancar con la clase de hoy, ¿quiere alguien hacer alguna consulta de lo que venimos viendo? Sí, profe, yo. ¿Sí? No me quedó claro novación, intenté leer lo de la ley y no entendí nada, la verdad. Es un tema complicado, Paula. A ver, vamos a tratar de explicarlo, porque en realidad es como muy técnico jurídico. ¿Qué es la novación? Me salgo de la ley de concursos. En general, para el derecho, es un instituto de derecho civil la novación, que consiste en que una deuda se extingue por el nacimiento de otra. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que vos alquilás un departamento y debés alquileres. Te sentás con el propietario, renegociás, llegás a un acuerdo que le devolvés el departamento, el que fuera, y considerás que a partir de ahora reconoces deberle una suma de dinero que se la vas a pagar en 10 cuotas. Y estableces que este acuerdo extingue toda obligación anterior. Entonces vos ya no debés más alquileres. En cambio de eso debés las cuotas de un acuerdo. ¿Se entiende? Sí, sería como, por ejemplo, los casos de refinanciaciones de deudas, que es como que se anula lo anterior y se... En esos casos a veces hay innovación y a veces no. Vos para saber si hay innovación o no, tenés que leer el acuerdo. Pero ¿cuándo es importante la innovación? Cuando vos cambiás la naturaleza de lo que debés. Por ejemplo, si vos con ese propietario que hacías el acuerdo después no cumplís, a vos ya no te van a iniciar un juicio de cobro de alquileres. Te van a iniciar la ejecución de un acuerdo. Porque vos ya no debés los alquileres. Vos ahora debés un acuerdo. Entonces, en derecho la innovación es importante cuando cambia la naturaleza, cuando te cambia la esencia de la causa de por qué debes. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, y un efecto del acuerdo homologado, cuando el juez homologa el acuerdo, es que se produce la novación de todas las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? El concursado ya no debe lo que debía hasta antes del concurso. Ahora debe las cuotas del acuerdo. Entonces, por ejemplo, si vos tenías una deuda con el fisco e integra el acuerdo, esa deuda de ahora en más son cuotas de un plan, ya no es una obligación tributaria. Y no se le aplican más las normas fiscales, las normas de ejecución, los intereses, se aplica el acuerdo. Perfecto, perfecto, ¿Sí? gracias. La única excepción donde si bien hay innovación, tiene efectos bastante particulares son los créditos laborales, que no pierdan la naturaleza laboral en caso de una quiebra posterior. Pero no es que no haya innovación, sino que la innovación tiene ciertos efectos bastante particulares. Pero en todos los demás créditos, a partir de la homologación, vos debés cuotas del acuerdo. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Que tenés esas ideas, no van a preguntar más nada. No, tiro ideas como para que vean por dónde tienen que arrancar estudiando. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, se te escucha bien. Lo que pasa es que, bueno, se nos van ocurriendo en el momento. Yo sé que los chicos son ágiles y se dan cuenta cuáles son los temas centrales de la materia. Bueno, ¿nadie tiene ninguna otra duda? Arrancamos con lo de hoy. Bueno, vos querías hablar... Yo quería hablar sobre las prácticas. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha. ¿Bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, se escucha. Bueno,
una de las primeras es recordar que las PP las tienen que entregar, pero además de entregarlas, hay un plazo, ¿no? Y creo que, mejor ya les había dicho anteriormente, que en el ejercicio de la profesión, quien entrega tal un informe o un vencimiento puede ser sancionado, en el caso, por ejemplo, de ser síndico. Más adelante, quizás puedan ustedes, no sé, cuando vamos a ser peritos, también, ustedes tienen que estar conforme a todo lo que es escrito judicial. ¿Estamos de acuerdo? Igual también lo van a ver en orden de su carrera el tema de Bitcoin. Eso ya ustedes me pueden dar a mí, ¿no? De lo que son los vencimientos ante la gente. Por un lado, bueno, subimos Classroom, la app. No sé si hoy pudieron acceder a la plataforma. El segundo trabajo vence el 29 de junio. ¿Estamos todos de acuerdo? Nosotros le subimos material, unos pedidos de verificación reales, con los que ustedes van a tener que trabajar. ¿Qué tienen que hacer con ellos? Van a ver que están divididos por documentos, ¿sí? Todos los estudiantes que tengan 0, 1, 2, 3 y 4 van a usar el caso de OSPE, ¿sí? El pedido de verificación de OSPE. Y todos los estudiantes que tengan 5, 6, 7, 8 y 9, o sea, DNI, van a usar el caso de OSPE, ¿sí? Fíjense que subimos las consignas bien definidas. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes se van a reír cuando le hacíamos las primeras devoluciones de los trabajos que ustedes hicieron en el Classroom, que yo, por ejemplo, les ponía, bueno, te equivocaste en la K1, 3, 4, 5 y 6, de la manera en falso, pero la consigna dice que tenés que responder a la izquierda. Tenerlo presente para tu próxima entrega. Creo que, no sé si a todos, o por lo menos el 90% de la clase le he hecho ese comentario. No era algo porque a nosotros se nos ocurría que queríamos que contesten a la izquierda porque teníamos ganas de eso, sino porque los estábamos entrenando, ¿sí? Para esta parte. ¿Qué significa? Que necesitamos que en el tema de las PP ustedes cumplan estrictamente con las consignas que están detalladas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. Fíjense que lo que es la consigna, que es la fecha de vencimiento, con qué pedido de verificación tiene que trabajar cada uno de los estudiantes, cómo tiene que estar confeccionado. Fíjense que le subimos la 514, para que ustedes busquen, se la subimos para que vean. Básicamente dice cómo tiene que ser confeccionado un escrito judicial, ¿sí? Las formas, la letra, el interlineado, los bordes. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes no entienden algo, lo pueden preguntar a través de Classroom o a través del mail y nosotros lo vamos guiando. Pero ahora es muy importante esta parte, el tema también de las formas, además del fondo de la cuestión, ¿sí? Trabajo de mérito. ¿Qué significa esto? Esto me lo marqué para explicárselos. Está perfecto que ustedes usen modelos para guiarse. Se van a ver cómo es un 35, cómo se hace el informe 35. Porque ustedes leen la ley y quizás van en el manual algunas cuestiones que les quedan un poco colgadas. ¿Sí? Bien. Inédito implica que ustedes no pueden copiar y pegar o hacerse de trabajos anteriores de otros alumnos o hacer un trabajo igual a otro compañero, ¿sí? Sino que tiene que ser la confección de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Esto es práctica profesional. Eso lo vamos a evaluar muy detalladamente. Nos pasó quizás en algunas clases que algunos de ustedes no habían entendido la consigna, que nos hubiese gustado que nos pregunten para que, digamos, nosotros les diéramos ayuda, que háramos antes de la entrega. ¿Estamos? Entonces, tiene que ser una función de ustedes, ¿sí? Gris, Es el corazón. se te escucha un poco cortado y muy bajo. Ahí Creo que sí, sino que se levanta el tono y quizás lo cortado se suple. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí creo que sí. Bueno, entonces, impriman este material que nosotros subimos, que son las consignas, para que
qué formas ustedes deben para la entrega de trabajo. ¿Sí? ¿Qué más les tiene que decir? Bueno, ustedes hay cosas que ya las hicieron, como el tema de la carátula, indicar de qué a qué comisión pertenece, etcétera, etcétera. No sé si querés saber algo al tema de ustedes. No, sobre todo, en realidad, de lo que vi en las prácticas profesionales, las que me tocó corregir a mí, tienen que concentrarse en cuál es el objeto de lo que ustedes están escribiendo. En aquel momento era un pedido de verificación. Ahora en este es un informe. Entonces, concéntrense en la finalidad de lo que están escribiendo para que el escrito logre ese objetivo. Las que me tocó corregir a mí, y como vi los dos extremos, algunas muy bien y otras bastante mal. Que incluso a algunos les pedí que si querían las rehagan para poder calificarlos con aprobado. Porque vi que fallaba mucho, eran como mecánicos, a lo mejor buscaron algún modelo, pero parecía como que no tenían presente a qué apuntaban con ese escrito. Entonces, tengan en cuenta eso, ahora van a hacer el informe. Entonces, el informe ustedes a lo que apuntan es a informar al juez, a que al juez con el informe de ustedes le alcance para no tener que ir a ver ni el pedido de verificación, que ustedes resuman todo y por supuesto, además que le den un consejo y que ese consejo esté fundado. Entonces, el juez directamente puede no compartir, pero lo más probable es que diga, bueno, por los fundamentos dados por el síndico, declaro admisible, o que el juez se dé cuenta claramente de la postura y diga, no, yo pienso distinto y hago lo contrario. Pero tiene que ser claro el informe. ¿Sí? Entonces, hagan todo el informe pensando en eso, no pensando en cumplir con el punto 1, el punto 2, el punto 3, según un modelo que encontraron. Porque muchas veces los modelos que circulan no son buenos. ¿Sí? Entonces, concéntrense en eso. Cualquier documento que ustedes emitan, nunca tienen que desenfocarse de la finalidad. En el que hicieron el otro día era que los acepten como acreedores. Que el síndico dé un consejo favorable y que el juez los acepte. En el que hacen ahora es que el juez esté informado, que el juez en lo posible no necesite salir de ese documento para resolver. ¿Sí? Un buen informe es aquel que le evita al juez tener que ir a otro lugar que no sea el informe. O sea, concéntrese en eso. Después sí, vean bien tranquilos la consigna, las pautas, tengan en cuenta que acá el informe tiene pautas formales obligatorias, cosa que el pedido de verificación no tenía. En cambio, concéntrense, pero lo más importante es que no se desenfoquen de la finalidad. Bueno, ¿algo más que decir? Claro, sí, ¿ahí me escuchan? Sí, Claro, no sé, justo me desconecté y volví a conectar, pero sí lo vi por esto. Ustedes cuando hicieron la verificación, el rol de ustedes, ¿sí? Fue de acreedor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora el rol, nos olvidamos del rol del acreedor, ¿sí? Y nos centramos en el rol de síndico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense bien, cuando ven el caso, por ejemplo, uno de los errores que yo encontré fue que me ponían al deudor, ¿sí? O sea, en vez de poner un expediente, o sea, me pedían verificar al deudor. O sea, ahí ya me di cuenta que no habían leído lo que tenían que hacer, ¿sí? Acá ustedes tienen que tomar a este acreedor, tanto de vos de están intentando verificar que ustedes tienen que hacer un informe respecto de ese pedido, ¿sí? Al cual está adjuntada la documental que presentaron en ese escrito. ¿Sí? Entonces, tienen que analizar los documentos que presentan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Recuerden que el 26 del 6, que si tienen dudas, pregunten con quién lo dejan el domingo a la noche para el 20. Fundamental de la unidad. no se te escucha. ¿Ahí me escucha? Ahí creo que sí. Cuando hablamos de la obligatoriedad de la FP, hacemos mucho hincapié porque todo este trabajo que ustedes están haciendo, ¿sí?
influye en la evaluación que estamos realizando, digamos, respecto a ustedes. Nosotros estamos viendo cómo ustedes avanzan, ¿sí?, día a día en la materia. Y no solamente es la parte que vamos a tomar el examen, sino que esta parte es fundamental. Y por eso hacemos tanto hincapié para que lo entreguen, porque si no, digamos, aquel que no lo hace, que no lo entrega, que no lo entiende, o que no lo rehace cuando se equivocó, cuando llegue el día del examen y le damos una pregunta, no vamos a saber qué contestar. ¿Estamos de acuerdo? Creo que Bueno, ¿se entendió entonces la finalidad de las prácticas? Arrancamos con la clase de hoy. Yo previo a arrancar, porque hoy empezamos de cero con quiebras. Concurso ya lo damos por terminado con lo del otro día, pero había 3 o 4 temas que a último momento les dijimos que los vean solos. ¿Se acuerdan? Yo de memoria recuerdo que fue salvataje, concurso de agrupamiento, acuerdo preventivo extrajudicial, y me parece que me falta un tema. De estos temas, ¿alguna duda o ni los vieron? Nulidad del acuerdo. Nulidad era. Nulidad del acuerdo era el último. Profe, a mí no me quedó muy claro lo que es la nulidad del acuerdo. A ver, el tema es este. La nulidad, en sentido jurídico, es una sanción que implica que un acto, cualquier acto puede llegar a ser nulo, que ese acto no surta los efectos que debía surgir. Por ejemplo, un contrato firmado por un menor de edad es nulo. Por ejemplo, porque la ley te dice por la discapacidad nula. Entonces, ¿qué es la nulidad? Te dije con el acuerdo es. A ver, ¿se me escucha? Ahí se escucha un poco mejor, se había cortado. Sigue estando. ¿Ahí se escucha? Bueno, parece que hoy venimos mal con los audios. Yo sigo teniendo el cartel, avísenme si no se escucha. Entonces, que se declare la nulidad de un acuerdo ya homologado, para lo cual la ley da un plazo de 6 meses para su planteo, o sea, aún después de homologado, podría venir una acreedora a plantear la nulidad. Obviamente tendría que ser por elementos que lo invaliden como tal, que hayan llevado a que el juez lo homologue bajo error. A ver, no es el término correcto error, pero es interpretar globalmente que el juez homologó por no haber conocido ciertas circunstancias que se le ocultaron. Y obviamente tiene que ver con un planteo hecho por razones que no se conocían al momento de impugnar el acuerdo. ¿Se acuerdan que una vez que el juez dijo que había un acuerdo, había un plazo de 5 días para impugnarlo? Con lo cual, si yo planteo la nulidad, tengo que además demostrar que en aquel momento yo no conocía las razones por las que ahora planteo la nulidad. Si la nulidad prospera, la nulidad implica automáticamente la quiebra del deudor, pero además de la quiebra, implica que cesan los efectos del acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy hablábamos por una pregunta de Paula de la novación. Si hay nulidad del acuerdo, no hay novación. Volvemos a los créditos anteriores. O sea, se daría una quiebra, pero como si nunca hubiese existido acuerdo. No es lo mismo que la quiebra por incumplimiento del acuerdo. ¿Está claro? Por ejemplo, en caso de nulidad, el síndico va a ser el mismo del concurso. En cambio, en caso de quiebra por incumplimiento del acuerdo, el síndico es otro. O sea, hay un montón de consecuencias que son distintas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió mejor. Alguien tiene, igual, digamos, con esta base podés ir al manual, al artículo 60 e interpretarlo. ¿Alguien más tiene alguna duda con los temas que les dejamos para estudiar solos?
Bueno, la clase que viene vamos a hacer una pequeña actividad durante la clase como repaso de estos temas que les mandamos a estudiar solos. ¿Sí? Ya que no llegamos a tiempo a darlos, por lo menos para que tengan una pequeña actividad y trabajemos dentro de la clase la vamos a dar. O sea, no es que les vamos a sumar algo a la semana, sino que la vamos a hacer en la clase. Por lo que les pido es que traten de leer estos temas antes del martes, así podemos aprovechar el tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a los temas de hoy, vamos a arrancar con la quiebra. ¿Se me está escuchando bien? ¿O más o menos? Sí, ahora se escucha bien. bien, profe. No, porque yo sigo teniendo un cartelito que dice que anda mal mi micrófono, pero si en algún momento no se escuchan, avísenme y me desconecto y me vuelvo a conectar a ver si mejora. Vamos a arrancar entonces. ¿Cuál es la finalidad de la quiebra? Vamos a empezar con un poco de repaso de la primera clase. A ver, ¿quién se anima a decirme cuál es la finalidad de la quiebra? Liquidar la empresa, los activos de la empresa. Sí, yo a veces diría, liquidar el patrimonio de la persona que quiebra, jurídica o humana. Al patrimonio. ¿Por qué te hago esta corrección? Porque a veces no se liquida la empresa, a veces se vende la empresa entera en marcha. ¿Se entiende? ¿Por qué hago la corrección? Porque no hay que pensar que siempre la quiebra tiende a destruir a la empresa. A veces no. Es más, cada vez es más habitual que se procure vender a la empresa en marcha para preservar puestos de trabajo, una fuente de producción. Que acá, bueno, si el que falló fue el empresario, que venga otro empresario a quedarse con la empresa. En algunos casos vamos a ver que puede pasar que los trabajadores se queden con la empresa. O como el caso Vicentín, que está dando vueltas, donde el Estado pareciera ser que quiere proponer una expropiación para quedarse en el Estado. Más allá de lo que cada uno piense del mecanismo, bueno, es un mecanismo que también procura a su manera que la empresa no se liquide, que se liquide el patrimonio. ¿Qué pasaría si el Estado expropia la empresa? Vicentín hoy está concursada, que ese es el problema, pero Vicentín va a recibir lo que el Estado pague por la empresa. Con ese dinero pagará sus deudas. ¿Sí? ¿Se entiende? Si es que esto sigue adelante. Esto sin entrar en connotaciones particulares del caso. Entonces, la idea de una quiebra es un proceso donde, ante la cesación de pagos, el empresario dice, yo no pido mi concurso, no quiero concurso competitivo, o bien porque considero que no puedo salir, no tengo forma. Entonces, ¿para qué voy a pedir un proceso si creo que no puedo? O bien no lo puede pedir el concurso preventivo por distintas razones. Una razón puede ser, creo que acá ya lo vimos, que hasta un año después de pagado, de cumplido un concurso, yo no me puedo volver a concursar. Con lo cual puede haber un empresario que esté en esa etapa y que no pueda concursarse. También puede haber un empresario que no tenga medios, porque un concurso tampoco es tan económico. Entonces tenemos esta quiebra como mecanismo liquidatorio, o sea, el empresario va a perder todo lo que tiene. Eso de cualquier manera, ya sea que se venda la empresa en marcha o que se venda por partes. El empresario no se queda con nada. Y con lo que se saque, se va a pagar las deudas, hasta donde alcance. Entonces, ¿se entiende qué es la quiebra? A ver, estuvo bien lo que dijo Juli de entrada. Es la liquidación de la empresa. Yo después lo aproveché un poquito en qué es la liquidación sin entender eso como el desguace de la empresa. Puede ser la venta de la empresa entera. Pero el empresario, sea una sociedad o una persona, pierde todo su patrimonio a manos de la quiebra y se queda sin nada, con algunas excepciones que vamos a ver. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Bueno, sobre esa premisa, ¿quién puede pedir? A ver, veo algo en el chat, hay algo para mí. Ah, acá Ignacio dice, es una liquidación ordenada de los bienes del deudor. Está perfecto, Ignacio. Ordenada,
Y vuelvo a decir, de los bienes o del patrimonio íntegro y ordenado. Pero sí es una liquidación ordenada. O debería ser ordenada. A veces se desordena un poco, pero debería ser ordenada. Partiendo de que esa es la finalidad, ¿quién puede pedir la quiebra de una persona humana o jurídica? El propio deudor, como dice Yamila muy bien, un acreedor, acá Ignacio, un acreedor. Exactamente, yo tengo dos variantes en principio, o en realidad tres. Las quiebras por excelencia se clasifican en directas o indirectas. Se habla de quiebra indirecta cuando proviene de un concurso fracasado. En cambio, directa cuando no hubo concurso previo. Y directamente la sociedad entra en la quiebra sin haber pasado por la etapa concursal. ¿Sí? Entonces la quiebra indirecta es la que deriva de un concurso fracasado por todas las cuestiones que ya vimos. Porque no presentó la categorización, porque no presentó la propuesta en término, porque no consiguió conformidades, porque no homologaron, porque se decretó la nulidad de la homologación, porque ahí lo pone Álvaro, la nulidad de la homologación, porque se homologó pero después no se cumplió con el pago. Cualquiera de esos supuestos me lleva a una quiebra indirecta. Y ustedes recuerden marcar que es quiebra indirecta, porque en un montón de puntos vamos a ver que el trámite no es idéntico. Obviamente porque ya viene de un proceso universal. Por ejemplo, en la quiebra indirecta yo empiezo sabiendo quiénes son los acreedores. Pues son los mismos que en el del concurso. Va a haber un pequeño proceso de verificación muy breve. ¿Para qué? Para algún acreedor posterior al concurso, anterior a la quiebra. Pero la mayor parte ya los tengo. ¿Está claro? En la quiebra indirecta, en principio, síndico ya tengo. Es el mismo. Salvo cuando el acuerdo anterior se cayó por incumplimiento del acuerdo. Que ahí no tengo síndico porque el síndico ya terminó funciones y hay que sortear otro. Pero la quiebra indirecta tiene algunas particularidades, por eso es muy importante remarcar la diferencia, que la indirecta de la directa. La directa es la que nace como quiebra. Y acá vale lo que me contestaban en el chat, ¿quién puede pedir una quiebra directa? ¿El deudor o el acreedor? ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre que la pida un deudor o la pida el propio acreedor? Bueno, si la pide el deudor, el trámite del pedido es un poco más fácil. Ustedes se acuerdan, para que el juez decrete la quiebra, ¿qué necesita tener? ¿Cuál es el derecho objetivo de la quiebra del concurso? El supuesto objetivo. Cesación de pagos. Perfecto, Carolina, la cesación de pagos. Ahora, yo les había contado en la primera clase que detectar la cesación de pagos a veces es complejo. Entonces, la ley me trae algo que alcanza para presumir que hay cesación de pagos. ¿Quién se acuerda? Perfecto, Florencia, hechos reveladores. Entonces, cuando el juez se encuentra con un hecho revelador, y además si sean las demás condiciones, que él es competente, que el sujeto es un sujeto de la ley de quiebra, todo lo que ustedes ya conocen del concurso, el juez tiene que decretar la quiebra. O sea, ¿qué necesita el juez para decretar la quiebra? Lo mismo que para un concurso, exactamente lo mismo, más un pedido de quiebra. ¿Está claro? Necesita todo lo mismo que para el concurso, ser competente, que haya un hecho revelador de la cesación de pagos, no la cesación de pagos, un hecho revelador la alcanza, salvo que al juez se le haga evidente que no hay cesación de pagos por algún otro motivo. Pero si no, un hecho revelador alcanza, que sea un sujeto concursable, o sea, de la ley, bueno, lo mismo, pero al margen necesita un pedido de quiebra. ¿Que quién lo puede formular? Ya vimos, el propio deudor o un acreedor. Cuando es el propio deudor, es muy fácil porque cuando el deudor confiesa estoy en cesación de pagos, ya produce el hecho revelador. ¿Se acuerdan que la confesión es un hecho revelador? El deudor lo pide.
Con lo cual el juez no tiene que dar más vuelta y tiene que decretar la quiebra. Y fíjense que la ley, cuando ustedes van a ver los requisitos para pedir la propia quiebra, les va a decir que el pedido de propia quiebra tiene que cumplir con los mismos recaudos que el pedido de concurso. Pero si no los cumple, igual hay que decretar la quiebra. Esto era algo que un autor que se llamaba Mafia era, estos son los requisitos, pero si querés los cumplís, si no querés no los cumplís. ¿Se entiende? ¿Por qué es así? Porque en realidad el juez, ante la confesión de la cesación de pagos, tiene que decretar la quiebra. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es algo así, es más o menos como si yo voy a la comisaría o voy al juzgado penal y digo, señor juez, soy culpable. Y bueno, me tiene que detener, si es un delito se pide detención. ¿Sí? No puede empezar, imagínense el juez penal que cuando viene el acusador dice, yo soy culpable, y dice, ah, no, bueno, pero si usted no me lo prueba, vaya a su juez y yo no lo detengo. Esto es un poco lo mismo. Pese a ello, muchas veces los jueces, no digo todos, muchos no lo hacen, pero muchas veces los jueces dan muchas vueltas ante un pedido de quiebra. ¿Por qué? Por un lado, porque los pedidos de quiebra son causas que a veces son incómodas en los juzgados, no son expedientes fáciles, y otras veces porque es cierto que ha habido abusos con los pedidos de quiebra. Y ustedes me dirán, ¿qué abuso puede haber en alguien que pida su propia quiebra? Bueno, la quiebra tiene un efecto. Tiene un montón de efectos, pero hay uno de los efectos que puede ser bastante interesante para un deudor. Una vez que alguien le decreta la quiebra, obviamente pierde todo su patrimonio, con alguna excepción, pero prácticamente todo el patrimonio, a favor de la quiebra. Viene el síndico, se lleva todo, lo inhabilitan al deudor, pero el deudor al año se puede rehabilitar y empezar a trabajar de vuelta. Si el deudor empieza otra vez al año, todo lo que adquiera después del año no queda afectado por la quiebra. O sea, con la quiebra el deudor deja atrás no solo todos sus bienes, pero también todas sus deudas. Y empieza de cero un año después. Esa rehabilitación puede ser el objetivo de muchos. Yo les pongo un ejemplo. Imagínense que uno de ustedes ahora está en cuarentena, encerrado, aburrido, entonces dice, voy a agarrar mi tarjeta de crédito y me voy a comprar de todo. Un televisor, a ver, el más grande que encuentre. No sé, 140 pulgadas. Me lo compro. Ese televisor obviamente va con una Play, con la Play 5, que si todavía no está la encargo. Después atrás necesito un buen juego de sillones, me compro todo. Por la duda, como soy prudente, lo hago enviar a la casa de algún amigo, no a mi casa. Obviamente, cuando llega la tarjeta el mes que viene, no hay con qué pagarla. Entonces pido mi propia quiebra. Viene el síndico, le digo, mira, en mi casa no tengo nada, tengo solamente este televisor 32 pulgadas que prende con una línea cruzada que no se puede ver nada. Le entrego 2 o 3 cosas, las remata, no cobra nadie, y yo al año me rehabilito y empiezo de cero. Pero voy a la casa de mi amigo a buscar el super televisor con todas las cosas. O sea que puede dar lugar a abusos el pedido de propia quiebra. ¿Se entiende esto? ¿Todos me entendieron o alguien no? Profe, Sí. en ese caso, ¿no? Que alguien haga ese tipo de compras, no habrá tipo una investigación en base a la tarjeta y a dónde están los productos que compró. A ver. O sea, porque no termino de entender, o sea, es como que muy rápido le dan la quiebra, pero no encuentran los productos que supuestamente compró y que están a nombre de esa persona. No sé si me explico, o sea. A ver, Florencia, yo hice un caso como burdo, hice como si fuese una caricatura. Los casos en general no suelen ser tan burdos. Está bien que está medio exagerado, pero... Yo lo exageré, pero a ver, igual te voy a seguir un poco la respuesta.
Obviamente el síndico debería indagar a ver dónde está ese televisor. Cuando el síndico ve que vienen los saqueadores a verificar, y bueno, tendría que indagar a ver dónde están los bienes por los que yo hice esa compra. Alguna vez lo encuentran y las más de las veces no. En un caso, a ver, si pasó eso, yo compré todo un mes, después quiebro y no tengo nada, me pueden hacer la denuncia penal. Y probablemente prospere una denuncia penal, porque es evidente que cometí un fraude. Pero sin llegar a ese extremo, puede haber casos de abuso en el medio. Entonces, muchos jueces consideran abuso. También puede haber muchos casos razonables. Haber alguien que lleva un buen nivel de vida, compraba lo que habitualmente compraba, y de pronto se quedó sin empleo. Y que si se quedó sin empleo, está bien, obviamente los bienes que tuviera suntuarios los entregará a la quiebra, pero que lo tenemos que considerar deudor eternamente, o tiene derecho a quebrar y al año siguiente empezar de cero. Los gastos de tarjeta pueden ser suntuarios o pueden haber sido en comida mientras estuvo desempleado. O mientras estaba desempleado se le quemó la heladera y tuvo que comprar una heladera. Y no lo compró pensando en no pagar la tarjeta, lo compró pensando en que iba a conseguir empleo y pagar la tarjeta. El tema es que obviamente hay de todo. Hay casos de abuso y casos en que no. Y hubo una tendencia, se generalizaron las quiebras de personas humanas, sobre todo de empleados públicos, en Mendoza y también hubo muchas en Rosario. ¿Y por qué empleados públicos? Y en Mendoza fueron especialmente policías. Porque por normas provinciales, muchos empleados públicos pueden sacar créditos para comprar bienes del hogar, no grandes créditos, y afectar hasta el 100% de su salario. Cosa que cualquier empleado no puede afectar más que el 20%. Entonces, estos empleados, con abuso o sin abuso, habrá habido de todo, se encontraron en un momento en que tenían que trabajar y no cobraban nada. Pero todo su sueldo iba a pagar cuentas. Con lo cual, obviamente, decían, ¿para qué voy a trabajar para no cobrar nada? Y se generalizaron presentaciones de pedidos de propia quiebra. ¿Por qué? Con la propia quiebra, el empleador recuperaba su sueldo. Se lo decretaba en quiebra, vamos a ver que lo que pierde en la quiebra es una parte del sueldo, la mayor parte es inembargable. Entonces empezó a haber quiebras de empleados que recuperaban su sueldo. En el universo de los que lo hicieron, tenemos empleados que habían caído en problemas financieros por razones diversas, mal uso del crédito, a veces, no sé, una enfermedad. Me acuerdo que hubo un caso conocido en Córdoba de una mujer que tenía un empleo, creo que era, si no me equivoco, era docente, no me acuerdo si era docente o policía, pero tenía un empleo público. El marido había tenido una enfermedad muy grave, no tenía cobertura social, la mujer había sacado cuanto crédito pudo para atender la enfermedad del marido, que finalmente falleció. Entonces, cuando pasa todo esto, en el momento la mujer se encontró que tenía todo su sueldo afectado a pagar cuotas de esos créditos. Entonces pide su propia quiebra. Y el juez no se la abrió porque dijo que era abusivo. Después la Cámara sí la abrió y la Cámara en ningún punto le hizo una reprimenda al juez. ¿Y qué le dijo al juez? Mire, la ley de concursos y quiebras dice que cuando alguien confiesa su cesación de pagos, usted tiene que abrir la quiebra. Por supuesto que el abuso del derecho nunca puede ser tolerado, pero cuando se demuestra que hay abuso, no podemos presumir el abuso. En todo caso, abramos la quiebra y que venga algún acreedor a denunciarme el abuso en el marco de la quiebra. Y que inicie acciones, que le haga la causa penal, que persiga el cobro y que diga, bueno, este hombre compró un televisor de 250 pulgadas, vamos a buscarlo donde sea o lo metemos preso porque nos está robando. Pero la solución no es que los jueces digan, no abro la quiebra. Porque no abrir la quiebra tampoco están evitando el abuso, no se recuperan los bienes y no surten un efecto. El único efecto del surte es liberar al juzgado de una quiebra incómoda. Sin embargo, hay bastante jurisprudencia todavía que entiende que el pedido de propia quiebra es abusivo y vienen los fallos que no abren las quiebras. No es la regla.
Hoy creo que se está empezando a imponer la contraria, que es, ante el pedido de propia quiebra, el juez no puede hacer otra cosa que decretar, salvo un evidente abuso. ¿Sí? Profe, Sí, Paula. tengo una consulta. Ayer vi una noticia de que habían cerrado un bar por quiebra. El dueño del bar lo que él dice es que tiene que cerrar el bar porque está hace 3 meses que, bueno, no puede abrir por el tema de la cuarentena. Y decía que tiene que pagar, digamos, no sé el plazo, pero 4 millones de pesos. ¿Qué medidas se toman en el caso de que, por ejemplo, haya situaciones de gente que quiebra por una causa de fuerza mayor, como es, por ejemplo, una cuarentena, y no tiene el respaldo de pagar estos 4 millones de pesos? O sea, más allá de las prioridades que creo que son, primero son sueldos, después son impuestos, no sé cómo es el manejo, pero ¿cómo se trabaja en esos casos? A ver, primero te voy a hacer una salvedad. Muchas veces las noticias periodísticas vienen mal informadas, utilizan términos que no son. Yo no me animo a decirte que no, pero no creo que haya cerrado por quiebra hoy, porque hoy el tribunal está prácticamente cerrado, no hay chance de que tramite un pedido de quiebra, con lo cual no creo, salvo que sea del interior de alguna provincia donde el tribunal les reabrieron, con lo cual no lo creo, no te quiero asegurar que no, pues no vi la noticia, pero no creo que sea una quiebra. Es muy común que el comerciante, no decía el empresario, pero el comerciante a veces asimila esta cosa, bueno, no puedo pagar nada de lo que tengo, estoy en quiebra. Pero la quiebra en nuestro país, no en otros, porque hay países en el mundo donde la quiebra o la bancarrota, como se le suele llamar, es una situación que no depende de que un juez la declare. Hay países donde vos estás en quiebra cuando no podés pagar, donde vos te autodeclarás en quiebra. Ahora, en nuestro, no quiero confundirlos, hay países, en el nuestro no. Vos en la Argentina estás en quiebra cuando un juez te declara en quiebra. Si no, no estás en quiebra. Podés estar en cesación de pagos, que todos ustedes saben qué es, de la cual podés salir por el lado de la quiebra, podés salir por un concurso, o podés salir sin ninguna de las dos cosas, simplemente cambiándola, consiguiendo que te esperen y dando a hacer negocios mejores. Es más, suponete que un empresario abandona, como este que a lo mejor vos decís que no es que está en quiebra, pero simplemente dice, miren, abandono. Yo debo todo esto a la FIP porque ya venía mal seguramente antes de la cuarentena. Ahora encima estoy cerrado y no sé por cuánto tiempo más voy a estar cerrado. A ver, yo con esto estoy contando también la situación de algunos clientes del estudio. A ver, todo lo que tenga que ver hoy con la gastronomía, con el turismo, están todos igual. Con todo lo que sea comercialización en centros de compras, shopping o lo que fuera. Todo ese tipo de rubros hoy están no solo mal hoy, no tienen perspectivas. Entonces piensan, estoy pagando un alquiler. Vos, alguien que tiene un restaurante, salvo que tenga la suerte de ser dueño, lo más probable es que pague un alquiler muy importante. Estoy generando sueldos todos los meses que tengo que pagar, porque hay un decreto que me prohíbe despedir a la gente. No juzgo si está bien o mal, a lo mejor está bien el decreto, pero para ese empresario, esta situación es la de una buena parte de los clientes del estudio. Entonces, hoy es un momento muy particular. Obviamente, ¿qué puede hacer ese empleado? Decir, bueno, no puedo pagar, no tengo más plata, no pago. Entonces llama a los empleados y les dice, miren, si ustedes quieren renunciar, tratamos de hacer un acuerdo. Si no quieren, yo no los puedo despedir, sí, así, pero yo no tengo plata para pagarles. O sí puedo pagarles algo. En algunos casos se llega a un acuerdo. Ha habido casos donde los empleados dicen, bueno, listo, a ver, banquemos. Sobre todo en los casos en que los empleados han tenido a lo largo del tiempo buena relación con su empleador, empleadores que a lo mejor han sido buenos empleadores en buenos tiempos, y bueno, ahora están las cosas mal y el empleado lo ve. En otros casos, donde las relaciones han sido malas en otros tiempos, ahora hay menos tolerancia, y el empleador le dice, mira, a mí me corresponde esto, y si no te hago juicio, y el empleador le dirá, bueno, haceme juicio, y después un juez dirá qué hay que hacer. Ahora, esta es la situación de hoy. Pero si nos salimos de esto, que a ver, una situación como la de hoy, no sé, no ha existido en más de 100 años. No estamos hablando de tiempos normales. Si me salgo de hoy, ese empresario obviamente tiene el derecho a decir, bueno, hasta acá llegué.
no tengo más energía, pido mi propia quiebra. Cuando venga el síndico le digo, mire, acá está la llave del restaurante, el contrato de alquiler, debo 2 meses, pero acá está. Entre todo lo que encuentra adentro era mío o de la sociedad de quien fuera el dueño, desde el televisor hasta la cocina, los cubiertos, los vasos, está todo ahí. Usted vea qué hace. Y vamos a ir viendo a lo largo de esta parte de la materia que ese síndico va a poder decir, bueno, a ver, vamos a reabrir el restaurante y lo vamos a vender como fondo de comercio andando, o no, esto no rinde, en este lugar no va, vamos a rematar las mesas por un lado, las sillas por otro, y lo desarmamos y vemos a quién pagamos, y el empresario se va a volver a su casa. Va a haber perdido todo, va a estar durante un año inhabilitado sin poder trabajar, y al año vamos a ver que va a poder arrancar, y desde cero, a lo mejor con algún socio que tenga algún peso, va a poder arrancar otro emprendimiento en otro lado. Y obviamente, si después le va bien, no va a tener que venir a pagar las deudas que dejó. Las que dejó ya no son de él. ¿Se entendió, Paula, la explicación? Sí, en este caso lo que contaba es que había tomado un montón de créditos en lo que van de los meses de la cuarentena para poder cubrir los sueldos y que tenía un montón de gastos que se seguían cobrando y que, por ejemplo, había una negligencia de los servicios porque le seguían cobrando quizás lo mismo de impuestos de servicios como si funcionara normalmente y no lo estaba haciendo. Era en Palermo, un bar en Palermo, y contaba que los mismos bares que estaban en la cuadra donde estaba él estaban en la misma situación, porque como si bien son zonas muy concurridas, son zonas netamente de bares, quizás hay lejos de esa zona, hay más gente que vive ahí, eso era como más un lugar de paseo, y lo que contaba es que todo lo que eran los muebles y útiles que tenían dentro del bar, parte lo había vendido para pagar los sueldos de este mes, porque ya no podía volver a no dar más créditos, porque ya estaba tapado de créditos, y otra parte se había donado, y otra parte estaban viendo de seguir tratando de venderla, pero como que, o sea, lo que da a entrever es que hasta qué punto o cómo se puede hacer para resolver una situación de necesito pagar los sueldos a la gente, cómo arreglo si ya vendí todo, debo un montón de plata y no, que debe ser la situación de un montón de gente A ver, ahora y de muchas situaciones parecidas. se calcula que más o menos 1/3 de las empresas del país están en la situación que vos contás. Pero bueno, con esto le contesto a otros, Camila también escribía, estamos en un momento extremadamente normal. A ver, vean la clase que estamos dando, no estamos en la facultad. Estamos cada uno encerrado en su casa. Estamos en un momento extremadamente normal que, de todos modos, la ley de concursos y quiebras va a tener que venir a resolver. Y probablemente se van a necesitar normas de emergencia. De hecho, hay en el Congreso 4 o 5 proyectos de ley de reforma de la ley de concursos y quiebras, pero de reforma transitoria. O sea, no reforma integral, sino una reforma por 1 o 2 años, dando, por ejemplo, se está hablando, ¿se acuerdan del periodo de exclusividad que vimos la clase pasada, que dura unos 6 meses? Se está hablando de hacer periodo de exclusividad de 1 año. Se está hablando de permitir concursarse aún a quienes no hayan cumplido un concurso anterior. O sea, la ley está pensando, porque estamos en un momento fuera de lo normal. Ahora, si me olvido de eso, vos fíjate que lo estamos hablando, y acá me habían quedado algunas preguntas de Nicolás en el chat, que me las dejé para volver después, que él dice, bueno, muchos pasan las deudas del negocio a una empresa, después siguen funcionando a nombre de otra. Con las quiebras, se dan las dos circunstancias. A veces se da el que abusa de la quiebra. El que de pronto, cuando la empresa empieza a venir mal, ya empieza a armar otra empresa a nombre de los hijos, entonces finalmente esta la deja quebrar sin nada y monta el negocio a nombre de la otra. Hay abusos. También cuando se detectan esos abusos, hay sanciones. Las sanciones pueden ir desde la extensión de quiebra o la responsabilidad de la empresa nueva, hasta pueden pasar por el derecho penal. Existen un montón no, pero 4 o 5 delitos vinculados a la quiebra. Por ejemplo, si se demuestra que yo antes de quebrar dolosamente me saqué los bienes de mi nombre, eso es un delito que tiene pena de prisión. Y ustedes dirán, sí, hay presos por esos delitos. Hay también vivos que lo hicieron y no lo... Sí, también hay vivos que no los agarraron, como en todo. Pero la mayor parte de quienes quiebran
quiebran porque no pudieron resolver de otra manera y no pensando en la rehabilitación. Algunos quiebran pensando en la rehabilitación y no está mal. Lo que está mal es haber provocado la quiebra a propósito. Lo que está mal es no haberla provocado a propósito, pero esconder parte de mi patrimonio y dejar gente sin cobrar y yo quedarme con bienes. Esos son delitos. ¿Sí? Y después hay abuso con la quiebra, y puede haberlo, que era la pregunta de Nicolás. Y también hay una situación actual. En este momento, y si hoy estuviera tribunales abiertos plenamente, la catarata de quiebras que podría haber sería tremenda. Yo casi que les aseguro que en cuanto abre tribunales va a salir una norma que va a decir, por 6 meses no se suspenden los pedidos de quiebra. Ustedes, no, la mayor parte de los que están acá son chicos, no vivieron la crisis del 2001, por lo menos no como adultos. Supongo que serían muy chiquitos los que habían nacido, por lo menos por la mayor parte de las caras que veo. Pero en el 2000, la crisis del 2001, que fue una crisis económica, no es comparable con esta yo creo que es mucho peor, porque acá paralizamos la actividad económica. Pero en la crisis del 2001 se modificó la ley de constitución, una reforma transitoria, donde, por ejemplo, se suspendieron por 1 año los pedidos de quiebra. Entonces yo podía estar muy mal, pero nadie me podía pedir la quiebra. Con lo cual, si yo no quería quebrar, no quebraba. Se suspendieron los juicios ejecutivos, con lo cual cualquier persona en muy mala situación, bueno, podía transitar, los acreedores lo tenían que esperar. Al final de todo esto, que fue por el 2003, después de un año 2012 y 2003 que fueron muy buenos económicamente, muchas empresas salieron, bueno, finalmente pagaron, vino algo que los ayudó, que fue en ese momento la especificación. ¿No se acuerdan que el dólar se ha ido a 4 pesos? Pero muchas obligaciones se quedaron especificadas a 1, con lo cual para los deudores se les achicó el pasivo. Y bueno, muchos terminaron saliendo así. Muchos acudieron a los concursos preventivos, que es lo que ya vimos. Ahora, volviendo a la quiebra, entonces la quiebra es cuando el pedido de propia quiebra, cuando el empresario dice, bueno, ya está, yo no puedo salir. Le entrego las llaves al síndico, me voy a mi casa, por lo menos vuelvo a dormir todos los días, me quedo sin un centavo, me quedo sin nada, pero empiezo de cero. Salgo del negativo, porque si no puedo salir del negativo, yo eternamente todo lo que gane va a ser para los acreedores. Entonces, ¿está claro por qué a veces alguien pide su propia quiebra? ¿Todos lo entendieron o alguien no? Miren que esto es muy importante, porque hay muchos pedidos de propia quiebra. ¿Sí? Entonces, el pedido de propia quiebra, salvo burdo abuso, el juez lo tiene que abrir, aunque yo no cumpla con ningún requisito. Yo hago un escrito de 2 carillas y digo, mire, señor juez, tengo estas deudas, no las puedo pagar, confieso estar en excepción de pagos y pido mi propia quiebra. El juez me la tiene que abrir. Tiene que nombrar un síndico y ocuparse. ¿Tendría que haber una ley que atienda a las pequeñas quiebras? Sí, estamos de acuerdo, pero mientras no la haya, con la ley actual me tiene que decretar la quiebra. ¿Se entendió el pedido de propia quiebra? Es el más sencillo. ¿Por qué? Porque no hay contradicción. Yo pido mi propia quiebra, ¿quién va a estar en contra? Yo la pedí. Ahora les dije que, o ustedes dijeron, y estaba bien, que se puede llegar a la quiebra también a pedido de un acreedor. ¿Sí? Acá obviamente ya tengo una contradicción. Alguien quiere que yo quiebre y lo más probable es que yo no quiera. Entonces, primera pregunta. ¿Quién puede pedir la quiebra? Ustedes dijeron un acreedor. ¿Cualquier acreedor o la ley me califica? Me dice qué acreedor sí, qué acreedor no. ¿Alguien lo leyó? Habíamos califica, hablado, jefe. claro. A ver, no te escucho. A ver, Maximiliano, ¿qué decías? Que lo califica. Lo califica. ¿Qué No, dije? que, por ejemplo, en el caso de un concurso, o sea, acá no sé qué tantas limitaciones tiene, pero por ejemplo, un familiar no puede pedir, digamos, un propio, digamos, concurso o sea, porque no es objetivo, digamos. Claro, no podía votar en el acuerdo concursal, el familiar. Tampoco me puede pedir la quiebra. Ahí hay una restricción. ¿Vos ibas a decir algo más, Juli? No, era más
o menos lo que dijo mi compañero, que los califican porque la clase pasada usted dijo, por ejemplo, que si, no sé, me llevo súper mal con la competencia, es lógico que va a querer pedir la quiebra para dejarle el camino libre. Entonces, Pero ahí la ley lo permite. La ley no impide que mi competidor me pida la quiebra. Si yo le debo plata y no se la pagué, me puede pedir la quiebra. ah, Los familiares no. Ahí el 80 lo ah, restringe. Lo que exige la ley para que me pidan la quiebra es, primero, que la deuda esté en mora. O sea, yo le tengo que deber plata y la obligación estar vencida. ¿Sí? Entonces, primero tiene que ser un acreedor con deuda en mora. Y lo otro que dice la ley es que los acreedores privilegiados no pueden pedir la quiebra, porque se supone que para eso tienen el privilegio, salvo que demuestren que el privilegio no alcanza. Por ejemplo, yo tengo privilegio sobre un inmueble del deudor, pero demuestro que hay un acreedor hipotecario al que le debe mucho más que a mí, y que se va a quedar con todo el inmueble. Entonces, ahí sí podría pedir la quiebra. O sea, un acreedor privilegiado no puede, salvo que demuestre que el privilegio no alcanza. O salvo que sea un trabajador, o el trabajador siempre puede pedir la quiebra. Entonces, ¿está claro quién puede pedir la quiebra? Y acá otra vez volvemos a lo mismo. A veces los jueces dan vueltas, pero la ley dice que acá en Ruta Ezequiel, el que no puede pedir la quiebra, un familiar cercano, sí cercano, un familiar, la ley te habla, si está en el 80 esto, si no me falla la memoria, los que no pueden pedir la quiebra son hasta segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad. No sé si alguien tiene, yo si quieren les abro es el artículo 80. Ahora vuelvo. Entonces vimos, pueden pedir la quiebra un acreedor mientras demuestre que es acreedor y que tiene una deuda exigible, alcanza para pedir la quiebra. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir exigible? Tiene que ser una deuda no dudosa. No es una deuda. Yo tendría que llevarle al juez documentación que se baste a sí misma para demostrar que el deudor me debe. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Algo que ustedes ya conocen muy bien. ¿Con qué podrá pedir una quiebra? ¿Nadie se anima? ¿Qué documentos conocen ustedes que alcanza para demostrar un crédito? A ver, en el chat están. Un título de crédito. Perfecto. Si yo tengo un cheque rechazado, ya está, yo con el cheque rechazado demuestro que soy acreedor. Un pagaré. Algunos pusieron facturas. Con las facturas hay todo un tema. Porque una factura podría ser cuestionada. Yo puedo emitir una factura a nombre de un cliente y el cliente decirme, usted nunca me mandó esa mercadería. Con lo cual, la jurisprudencia tiene dicho que con las facturas no alcanza, solo con facturas. Pero hay algún fallo donde dice que si las facturas se acompañan de una constancia de recepción de la factura, acá está escribiendo Nicolás lo mismo que digo yo, la factura sola no alcanza, pero yo tengo una factura que el cliente me la recibió, me puso fecha recibido, o un sello, se supone que tiene 15 días para cuestionarla. En 15 días no la cuestionó, y ahí tengo un título. Me acuerdo en un caso que nosotros le habíamos pedido la quiebra a una obra social, con facturas, y yo las facturas no las tenía recibidas. Pero en las obras sociales es muy común que emitan notas de crédito.
¿En qué sentido? Por ejemplo, un prestador, una empresa, una clínica, le factura a la obra social todas las prestaciones que hace a sus afiliados. ¿Sí? Pues tiene que pagar la obra social. Y muchas veces pasa que cuando la obra social, antes de pagar, hace una nota de crédito porque dice, bueno, no, este servicio no lo reconozco porque este afiliado tenía el carnet vencido. Y este otro tampoco lo reconozco porque no es un servicio incluido en el plan médico obligatorio. Entonces, de los 200.000 pesos que usted me facturó, yo le voy a pagar 195.000. Es muy habitual. Entonces, nosotros le llevamos al juez la factura y las notas de crédito. El juez dijo, acá sí me prueban un crédito. ¿Por qué? Si la obra social dijo que de todo aceptaba esto, quiere decir que esto lo aceptó. Entonces, a los que dijeron las facturas, como regla no. Como regla la factura no alcanza. Pero con algún adicional más, podría alcanzar para pedir la quiebra. En definitiva, lo que yo tengo que demostrar al juez es que con los documentos que llevo, alcanza para demostrar que soy acreedor y que la obligación está vencida. Una sentencia judicial puede servir para pedir la quiebra. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió que tiene que traer el acreedor? Tiene que traer algo, pero tiene que ser algo que se baste por sí mismo para demostrar el crédito. Si no está demostrado, puede decir, bueno, mire, primero inicie un juicio, demuestre que usted es acreedor y después vemos si decreto o no decreto la quiebra. ¿Sí? ¿Todos entendieron esto? La ley dice que no existe el juicio de antequiebra. ¿Qué quiere decir? No podemos estar discutiendo si soy acreedor o no soy acreedor. Tiene que alcanzar con la documentación que yo traigo. Ahora, si yo con lo que presento lo convenzo al juez de que yo soy acreedor y que la obligación está en mora, o sea, está vencida, el juez le va a dar traslado. ¿Saben lo que es dar traslado? Le va a decir al deudor, mire, acá vino esta persona y dice que usted le debe tanta plata y pidió su quiebra. Le doy 5 días para que diga lo que tenga que decir en su defensa. O sea, no para que conteste demanda, me ofrezca, pero usted diga simplemente por escrito cómo me refuta esto. Si no me lo refuta, yo le decreto la quiebra. O voy a decir, no hay un juicio previo. Lo escucho, derecho de defensa. Y acá el deudor tiene 2 chances. Una, demostrar, pero con un escrito. Yo no debo. Por ejemplo, acompañar un recibo demostrando que ya pagó. Explicarle después por qué ese título no representa ninguna deuda. Ahora, si no hace ninguna de esas 2 cosas, va a quebrar. Salvo que, ¿qué puede hacer? Pagar. Y hay otra cosa que puede hacer, que es parecida a pagar. Depositar la plata a la orden del juez. Es decir, mire, señor juez, yo no le debo la plata que él dice que le debo. Pero como esto requiere un juicio, acá no puedo hacer, yo le deposito la plata en muestra de que yo la plata la tengo. Si la tengo, no estoy en cesación de pagos. Pero la deposito para que él la vea, y en ese caso el juez va a decir, bueno, perfecto, no declaro la quiebra, pero la plata la voy a retener aquí 20 días y después se la devuelvo. ¿Por qué? Para darle tiempo al acreedor, si quiere, a que inicie una demanda y embargue esos fondos. Si no, en 20 días me van a devolver la plata. ¿Está claro? Entonces, las formas que yo tengo de evitar la quiebra son o demostrar sumariamente con un escrito, yo no debo, o depositar la plata, en pago o embargo. Si no hago ninguna de esas cosas, el juez en 5 días me va a decretar la quiebra. ¿Sí? Esto es lo que significa un párrafo que ustedes van a leer en la ley que dice, no existe el juicio de antequiebra. Y muchas veces vemos en la práctica que muchos deudores vienen a explicarle al juez, no, mire, es un abuso, yo estoy con unos problemas financieros, pero no estoy en cesación de pagos. Fíjese que yo tengo un patrimonio enorme, con lo cual si yo vendo mis bienes,
me sobra para pagar. Y los jueces terminan de leer eso y decretan la quiebra. ¿Sí? Esto porque lo remarco mucho. Si algún día a ustedes les toca estar del lado, porque sean contadores, empleados, o vinculados a un empresario que les llega un pedido de quiebra, mira, no lo minimices. Y es más, ante la duda, deposita la plata. Porque si no viene el decreto de quiebra. Y ha pasado que han quebrado empresas muy grandes, simplemente por confiar en, no, bueno, yo le explico que tengo fondos suficientes, a mí no me da que pagar la quiebra. Y los jueces por ahí decretan la quiebra. Es más, deben decretar la quiebra. ¿Esto está bien entendido cómo funciona el pedido de quiebra? Y una vez que se decreta la quiebra, acá tenemos una gran diferencia con los concursos. Todos los efectos de la quiebra no son desde la publicación de dictos, sino desde el decreto de quiebra. Los efectos se producen automáticamente, con lo cual este empresario decretado en quiebra, vamos a ver que automáticamente quedó desapoderado, va a venir un síndico, lo va a sacar de la administración y va a empezar a vender sus bienes. Ahora, antes de llegar a eso, quiero ver en unos minutos los recursos. ¿Saben qué es un recurso en derecho procesal? ¿No? Apelar a algo que dice acá Yamila en el chat. Apelar es un recurso posible, que vamos a ver que acá no lo tengo, al menos no de inmediato. Pero la apelación es un recurso. ¿Qué es un recurso en general? Un recurso es un remedio procesal. Sí, lo tengo a favor, pero no sé si es general, Carolina. Un recurso es un remedio procesal, una presentación que yo hago, tendiente en la que yo voy a tratar de lograr que un juez revierta una decisión. O sea, el recurso es la forma procesal de pedir que se revierta una decisión judicial. Hay distintos recursos. Si ustedes van a los códigos procesales van a ver que existen los recursos de reposición o reconsideración, que son los que tienen a que el mismo juez que dictó una resolución la revoque, cambie de idea. Existen, como decía Yamila recién, recursos de apelación, tendientes a que un superior, que es la Cámara de Apelaciones, o sea, alguien está por encima del juez, cambie la decisión. Existen recursos extraordinarios tendientes a que una corte modifique una decisión. ¿Sí? Pero la ley de concursos y quiebras, en materia puntual de decreto de quiebra, tiene una regulación específica, que es bastante distinta a los códigos procesales y que la suple. ¿Qué quiere decir? Yo acá no aplico los códigos procesales, sino que aplico la ley de concursos y quiebras. ¿Qué dice la ley de concursos y quiebras? Prevé en principio un único recurso de reposición. ¿Qué es el recurso de reposición? Es un pedido al propio juez de que modifique la sentencia, o sea, que deje sin efecto la quiebra. ¿Sí? Ahí Griselda les puso el artículo. ¿Que deje sin efecto qué cosa? El decreto de quiebra. O sea, yo estoy interponiendo un recurso, el juez me decretó la quiebra, entonces puedo establecer el recurso. Fíjense que el decreto les dice que en principio solo se puede plantear recurso cuando la quiebra fue pedida por un acreedor. ¿Por qué? Bueno, si la quiebra la pedí yo solo, obviamente no voy a plantear un recurso. Sería absurdo. Finalmente el juez me dio lo que yo pedí. Pero si un acreedor me pidió la quiebra, el juez la decretó, yo ahí sí puedo recurrir. Yo tendría que fundar el recurso explicándole al juez en qué se equivocó.
sea, ¿por qué estuvo mal que me decrete la quiebra? Y obviamente tiene que tener la suficiente fuerza como para lograr que un juez modifique lo que ya resolvió. Tengo 5 días para presentar este recurso. ¿Sí? Profe, 5 días a partir de cuándo. A partir de que, muy buena pregunta, Yamila. Son 5 días a partir de que quede notificado. Pero aclara la ley que si yo no fui notificado antes, se considera que el día que salga el último dicto fui notificado. O el día de la clausura del establecimiento. Entonces, si en el expediente me mandaron la cédula, el día que recibo la cédula empiezan a contar los 5 días. ¿Sí? Si no me mandaron cédula, pero vino el síndico a clausurarme el negocio, ese día empiezan a contar los 5 días. Pero si antes, en cualquier momento, se publicaron edictos, el día que salga el último edicto, empiezan a contar los 5 días. ¿Está claro? Y algo que es importante, mientras tramita este recurso, yo estoy quebrado. O sea, el recurso no suspende la quiebra. ¿Sí? Mientras tramita este recurso, yo estoy en quiebra. Solamente si el juez después dice, tiene razón, cambio de opinión, dejo sin efecto la quiebra, ahí concluye. Mientras tanto, yo estoy en quiebra. ¿Sí? Si el juez me desestima el recurso, ¿qué quiere decir desestimar? Diga, no al lugar. O sea, pese a todo lo que usted dice, yo sigo pensando lo mismo y mantengo la quiebra. Esta última decisión es apelable. ¿Qué quiere decir? Yo casi puedo apelar esta decisión y ahí irá a la Cámara que los superiores del juez vuelvan a analizar la cuestión. Mientras tanto, yo sigo estando en quiebra. A ver ¿Sí? si entendí bien. Entonces, el juez desestima el recurso y comienza a correr el periodo de quiebra, y en ese transcurso yo puedo apelar, pero estoy en quiebra. No, a ver, yo estoy en quiebra desde el día que el juez resolvió que estoy en quiebra. Yo presento el recurso de reposición o revocatoria, sigo estando en quiebra. El juez me lo desestima, sigo estando en quiebra. Puedo apelar. Mientras tramita la apelación, sigo en quiebra. Y voy a seguir salvo que un día la Cámara diga, no, tiene razón, dejo sin efecto la quiebra. Mientras tanto, yo sigo estando en quiebra. ¿Sí, Florencia? Sí, perfecto. Entonces, una característica del... Por esto yo les decía que los recursos contra el decreto de quiebra son muy particulares, son los de la ley de concursos y quiebras, no los de los códigos procesales. Los códigos procesales no es así. Normalmente cuando yo interpongo un recurso, suspendo los efectos de la sentencia. Pero en la quiebra no, porque expresamente me lo dice la ley. No suspendo nada. ¿Sí? Esto quiero que lo tengan muy claro. ¿Por qué? Una vez que el juez decretó la quiebra, salvo que la Cámara o el juez la dejen sin efecto, la quiebra sigue. Lo único que aclara la ley es que el síndico, mientras hay recursos en trámite, no puede empezar a vender los bienes. Lo cual es lógico, porque si no la quiebra me deja sin efecto, la Cámara me deja sin efecto la quiebra, el síndico a lo mejor ya me vendió todo. Para evitar eso, la ley aclara, mientras hay recursos, el síndico tiene que esperar para vender. Pero lo que sí va a hacer es incautar todos los bienes, sacar al fallido del negocio y tomar el mando él. ¿Sí? Lo que no puede es vender. ¿Entendieron todos esta parte de recursos? Y también una nota característica. Normalmente en el Código Procesal yo tengo que interponer todos los recursos juntos. Entonces yo quiero presentar una reposición y apelación de subsidio, las tengo que llevar juntas. No es uno después de otro. Pero en la ley de concursos y quiebras, para el recurso contra la quiebra no. Presento la reposición, si después me dice que no, a partir de ahí tengo 5 días para apelar. A partir de que me dijo que no me concede el recurso.
¿Está claro? Y algo que se discute mucho es si se puede apelar el rechazo del pedido de quiebra. ¿Cuál es la discusión? La ley no dice nada. El artículo 273 dice que por regla las resoluciones no son apelables. Entonces, muchos autores dicen que no se puede apelar. O sea, yo pido una quiebra, mía o ajena, da igual. El juez me dice que no, yo no puedo apelar. Ahora, personalmente yo creo que sí. ¿Por qué? Pues la regla de la inapelabilidad es para dar velocidad al trámite. Pero rechazada la quiebra no tiene más sentido. Con lo cual, rechazada la quiebra, no hay nada que me impida poder apelar. Y la regla en derecho siempre es que se pueda apelar. Con lo cual, yo pienso que sí es apelable y la mayor parte de los juzgados hacen lugar a los recursos de apelación. Contra la quiebra rechazada. Ahora, contra la quiebra admitida, ahí no hay duda porque la ley dice cuál es el camino. ¿Sí? Y hay dos formas más en realidad de salir de la situación de quiebra. Una ya la vimos, reposición, si me dicen que no, apelación. Existe lo que se llama el pedido de levantamiento sin más trámite, que es que se presente el deudor declarado en quiebra y pida que se levante la quiebra y para eso deposite el importe del pedido de quiebra. O sea, a mí alguien me pide la quiebra por 1.000.000 de pesos, me decretaron la quiebra, si yo voy con el 1.000.000 de pesos y lo deposito, también dentro de los 5 días, la quiebra se va a levantar. ¿Sí? También tengo que depositar, como dice el artículo, todo lo previsto para gastos y costas. Normalmente se usa depositar un 20% más. Me pidieron la quiebra por 1.000.000, yo voy y deposito 1.200.000. Y esto el juez automáticamente ve el dinero y levanta la quiebra. ¿Por qué? Porque si apareció la plata es que no había cesación de pagos. ¿Sí? Con lo cual, esta es una salida para que el que dijo acá no hay deuda, le explicó al juez que no hay deuda, se confió y el juez le decretó la quiebra. Bueno, sale corriendo a conseguir la plata, la deposita y la levanta. Normalmente esto los jueces resuelven en 24 horas. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron bien? Y me queda una última salida de la quiebra, acá bastante más compleja, el artículo 90, que es la llamada conversión en concurso preventivo. ¿Qué quiere decir? La ley prevé, en ciertos casos, ahora vamos a ver cuáles, que el deudor pida que su quiebra se convierta en un concurso preventivo. Si cumple con los supuestos para eso, automáticamente va a cesar la quiebra y el juez va a dictar un auto de apertura de concurso. Primero. Profe, perdón. Sí. ¿Podría repetir el principio? Sí. La última salida posible de la quiebra, supongamos que ya se vencieron los recursos, que no tengo más mecanismos, es la conversión en concurso. Artículo 90. ¿Qué quiere decir conversión en concurso? Que a pedido del deudor, el juez deje sin efecto la quiebra y declare abierto el concurso preventivo del deudor. ¿Hasta cuándo se puede pedir la conversión en concurso? Hasta 10 días después de publicado el último dicto. ¿Quién la puede pedir? El propio deudor, siempre y cuando reúna todos los requisitos para concursarse, incluido no tener un concurso de menos de un año de cumplido. Tiene que cumplir con todos los requisitos del artículo 11. Y si lo hace, el juez va a declarar la conversión, termina la quiebra y empieza un concurso. Como la última salida posible de la quiebra. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que el pedido de conversión es válido solo en la quiebra directa, no en la indirecta.
¿sí? En la indirecta sería absurdo, pues si yo vengo de un concurso, me decretan la quiebra, no me voy a pedir la conversión en concurso. Pero en pedido directo siempre es válido. E incluso aunque muchos nos discuten, puede el propio deudor que pidió su quiebra después pedir la conversión. Porque la ley dice que los únicos que no pueden son en los casos de quiebra indirecta. Quiere decir que la directa en ambos casos se puede. ¿Sí? ¿Todos entendieron qué es el pedido de conversión? Obviamente, si un deudor que pidió su concurso, su quiebra, después va y pide la conversión, le va a tener que dar una mínima explicación al juez de por qué el cambio de postura, por qué no pidió directamente el concurso. Pero la ley no se lo prohíbe. ¿Sí? Fíjense, cuando el artículo dice quienes no pueden, solo habla del deudor por quiebra indirecta o del deudor que no haya pasado el año de cumplido el concurso anterior. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Tengan en cuenta entonces que la quiebra en cualquiera de sus vías, directa o indirecta, y en el caso de directa pedida por cualquiera, es una sentencia. Y que una persona está en quiebra a partir de que una sentencia lo declara, no antes. Y con esa sentencia va a empezar el proceso tendiente a liquidar el activo, a liquidar todos los bienes y pagar el pasivo. ¿Sí? ¿Se entendió esta primera parte de la clase? Hasta el decreto de quiebra. Ahora tendríamos que ir a efectos de la quiebra. Les hago una pregunta. ¿Quieren, porque veníamos hoy a la tarde charlando con Griselda, que a veces son como horas de clase seguida y que cuesta mantener la atención? ¿Quieren parar 5 minutos? ¿O seguimos? Yo no tengo problema, es más por ustedes. Cambiar el agua del mate, hacer el té. No les digo cenar porque ya se va a complicar el horario, ¿no? No, si no volvemos 1 de la mañana, pero... Claro. Yo les iba, sí, Sí, en el chat hay unanimidad. sí, hay quórum, tenemos mayoría. Yo la verdad que en el aula soy medio enemigo de los recreos, porque después no volvemos. Vale, nosotros sí Son y 59. solos. Son y 59. ¿Qué les parece? Yo tengo y 59 en la computadora. Sí. 20:05. 20:05. Van a cambiar el agua del mate. Y yo aprovecho, me desconecto y vuelvo a ver si me mejora el micrófono. 20:05, ¿eh? Vale, yo 20:05 arranco, no sé, aunque sea para, alcanza para, no sé, un café, un cigarrillo, lo que a cada uno le guste. Bueno, arrancamos y 5.